Saludos amigos, sigue siendo 24, sigue siendo todavía ese 24, ese aniversario movido del tercer año de guerra entre Rusia y Ucrania, supuestamente, pero en realidad ese tercer año de continuación de la Segunda Guerra Mundial. Ahora ya lo sabemos, ahora ya no hay ningún argumento realmente sólido que pueda negar esta triste realidad. Cada vez más, de hecho, los medios van aceptando esto. La cosa ya había sido introducida, si revisan las noticias de los años 19 y 20, había sido introducida poco a poco acerca de una posible guerra que de algún modo reeditaría ciertos aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Al final lo ha reeditado absolutamente todo. La noticia, vamos directos a ella. Es gravísima. Esto es la cobertura de un diario que no es precisamente prorruso, para que se vea que la situación es terrible, se mire desde el punto de vista que se mire. Estados Unidos vota en contra de una resolución de la ONU condenando a Rusia por la invasión de Ucrania. Pero ojo, porque esto tiene más capítulos. Vamos a leer esto. Los aliados europeos de Ucrania y Estados Unidos han mostrado sus divergencias con resoluciones opuestas en la Asamblea General de la ONU. Fíjense en azul, la invasión de Ucrania cumple 3 años con Kiev acorralado por la sintonía entre Putin y Trump. Ahí se ve que este medio no es precisamente prorruso, ni tampoco tiene demasiado interés en ver cuál es la realidad detrás de este conflicto. Los aliados europeos, sigue diciendo, de Ucrania y Estados Unidos han mostrado este lunes sus divergencias sobre Ucrania con 2 resoluciones opuestas en la Asamblea General de la ONU. Vaya circo, vaya circo. La primera resolución redactada por Ucrania con el apoyo de sus aliados europeos pide a Rusia la retirada inmediata de sus tropas y habla de invasión y de la necesidad de respetar la soberanía e integridad territorial del país. Quédense con estas frases, porque aquí lo que se está haciendo no es otra cosa que fabricar el consenso necesario y al mismo tiempo también la línea narrativa, que después va a ser controlada dentro de ese control del discurso y que va a sugestionar a los ciudadanos europeos para que vayan a la guerra. Esta resolución ha sido aprobada con 93 votos a favor, 18 en contra y 65 abstenciones. Entre los votos en contra, Estados Unidos y Rusia. Pero hay más novedades, porque según medios rusos lo que tenemos es que la resolución que al final se adoptó es decir, se rechazó la versión estadounidense y se adoptó la europea. Y según esta, se dice todavía más, se dice que se exige a Moscú que retire inmediata, completa e incondicionalmente todas sus fuerzas armadas del territorio ucraniano. Atención, atención a esto. Atención a esto porque si miran los otros vídeos en los que hemos ido paso a paso exponiendo toda la realidad de este conflicto global, pues se podrá ver con nitidez que lo que llevábamos en esta línea de análisis que hacemos en este canal era muy acertada. Desgraciadamente, porque es muy grave y muy seria. Y pone en primer plano una confrontación mundial prácticamente imposible de evitar. Prácticamente imposible de evitar. Para ello debemos revisar de nuevo las cosas de las que veníamos hablando. Nos habíamos quedado haciendo un análisis que venía desde las guerras napoleónicas. Pero no hemos mencionado, no hemos analizado en detalle la cuestión de lo que pasó después de esas guerras napoleónicas. Recordarán que hablábamos de que el orden de la cristiandad, lo que era la civilización europea, la civilización que había en Europa, vamos a dejarlo así, la civilización que había en Europa en realidad no era la única, también estaba la civilización islámica, pero en resumen, para no hacer esto demasiado largo, vamos a decir que la cristiandad, básicamente, hasta la Revolución Francesa, pasando por todos los tremendos problemas y el barullo tremendo de la Reforma Protestante, la Paz de Westfalia y todo lo que siguió hasta la Revolución Francesa, lo cierto es que se mantenía, al menos en la teoría, se mantenía la idea de que el poder, es decir, la legitimidad del poder en Europa,
era del Sacro Imperio. Hubo un litigio, de hecho, la Guerra de los 30 años versó antes que nada sobre eso. Un gran litigio, y después de la Guerra de los 30 años, después de la Paz de Westfalia, continuaron las luchas y se fue conformando esos poderes de los que ya hemos hablado. El poder británico, el cual, como decíamos, hace llamada en última instancia a Tierra Santa, sí, es decir, digamos que hunde sus raíces en el propio Evangelio, por vía sanguínea, la línea de David. Todo esto no es superfluo, porque tengan en cuenta lo que está pasando ahora mismo en Palestina e en Israel. Por otro lado, teníamos a ese imperio alemán que se debatía entre los príncipes alemanes que habían apoyado a Lutero, aquellos pocos que se habían quedado todavía dentro de la órbita del mundo católico, esas luchas, pero en esencia se seguía reclamando la figura del Kaiser. Pero ojo, porque se reclamaba dentro de lo que era el Sacro Imperio, pero había ya esa deriva acerca del Imperio Austrohúngaro, donde va a tomar fuerza y mucha fuerza el tradicionalismo católico. Lo vamos a ver ahora. Y por otro lado teníamos tanto a Francia, la cual iba por la senda galicana, pensemos en Luis XIV, el Estado soy yo, el Rey Sol y todas esas cosas, y que después va a entrar de lleno en el proceso revolucionario y digamos que eso va a mutar, pero en esencia va a seguir siendo esa noción absolutista de Luis XIV, es decir, ese toque totalitario y universal malentendido como estuvimos viendo en los vídeos anteriores. Y del otro lado, Rusia. Del otro lado, Rusia, con esas otras potencias, habíamos hablado del Islam, y una potencia, digamos, importante del Islam que también estaba en Europa era el Imperio Otomano también. Bueno, una vez que ya hemos visto todo esto, necesitamos ir al final de las guerras napoleónicas. Napoleón es derrotado. ¿Por quién fue derrotado? ¿Por quién? Por Rusia, claro, por supuesto. Y entonces Metternich, el, digamos, creador del sistema Metternich, digamos, el nuevo orden que iba a tomar forma en Europa como sustituto del que ya no servía, el Sacro Imperial, Metternich lo que hace es el sistema también de la pentarquía, es decir, 5 potencias a la que se suma Francia, precisamente por una vía con Talleyrand, por una vía también tradicionalista católica. De hecho, Talleyrand era obispo católico. Pero, ojo, con ese toque galicano, no es lo mismo. Hay que tener todo esto muy en consideración para poder entender todo este tremendo barullo. Entonces, Metternich lo que propone es una vuelta al mundo católico, al mundo sacroimperial de la cristiandad, pero tradicionalista. Es decir, no es una vuelta a la tradición, sino que es un tradicionalismo. De hecho, aparece el concepto de conservadurismo. Aparece toda esta serie de términos peyorativos en torno a lo que se llama la reacción, es decir, la reacción al proceso revolucionario. Y ahí va a aparecer una dialéctica poderosísima. Por un lado, la izquierda, que va a derivar hacia el comunismo, a lo que después va a ser el comunismo, y por otro lado, la derecha, que va a derivar a lo que después va a ser el fascismo. Ojo, porque esto está en primer plano. En primer plano. Actualmente tenemos una vuelta a esa dialéctica, pero controlada bajo el consenso, bajo esta gestión del consenso. Bien, entonces, en esa Europa de Metternich, lo que tenemos es una cierta estabilidad desde 1815 hasta la Primera Guerra Mundial, por supuesto. Va a haber una serie de cambios, el Imperio Alemán vuelve a afianzarse, dentro de la pentarquía era Prusia, no era el Imperio Alemán. También se unifica Italia, es decir, todo esto va, digamos que modificando ese planteamiento de Metternich, y surge, bueno, con más fuerza todavía, si cabe, digamos que las ambiciones francesas, que se ven truncadas en esa importante guerra franco-prusiana 1871, en la que desaparece de hecho la idea imperial napoleónica, Napoleón III, bueno, pues desaparece, vuelve la República,
Estas cosas son muy importantes porque hay que entender estas fluctuaciones izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha. Ahora nos están haciendo lo mismo. Con todo este juego de Donald Trump nos hacen también lo mismo. Izquierda-derecha, pero al final es lo mismo. Es una dialéctica que sirve al mismo proceso. Bueno, pues lo mismo pasaba en Francia, lo mismo pasaba en los otros actores. Entonces empieza la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empieza precisamente porque ese equilibrio de Metternich se rompe. Y se rompe debido a la aparición de un nuevo fenómeno. El imperialismo pasa a la fase de reparto del mundo. Es decir, pasa a esa revolución industrial. Fíjense que ahora nos están diciendo la cuarta revolución industrial, ya llevan años diciéndonos esto. Importante. En aquel momento teníamos aquella revolución industrial que, de hecho, hacía que fuera imprescindible obtener las materias primas para poder competir dentro de esa pentarquía que había quedado perfilada dentro del sistema Metternich. Esto no es viable y especialmente lo que se dieron en llamar las potencias centrales, es decir, los imperios centrales, Alemania, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, quedan como, por así decir, constreñidos y no pueden expandirse para acceder a ese saqueo del mundo. Mientras que las potencias, digamos, que están no constreñidas, por así decir, Rusia, que ya tenía una inmensidad de territorio en aquel momento, pues no necesitaba especialmente expandirse, pero aún así se expandió más. Inglaterra se expande por todo el mundo, como es bien sabido, Francia lo mismo, especialmente en África, digamos que configura ahí su gran imperio colonial que le va a proveer de las materias primas para poder competir dentro de esa revolución industrial y entonces se produce la tensión que acaba derivando en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no se resuelve y no se resuelve adrede. A propósito, no se quería resolver realmente. No se quería resolver, puesto que es lo que estamos tratando de explicar aquí, que es una cosa que ahora mismo está ocurriendo, lo que se buscaba era la imposición del poder único. Es decir, se trataba de eliminar a competidores, aniquilarlos, quitarlos de la ecuación por completo. Y había una lucha de fondo de legitimidad, izquierda-derecha, izquierda-derecha. Por supuesto, la dialéctica va a estar ahí siempre, por supuesto, faltaría más. Va a ser algo que continúe hasta el día de hoy. Y entonces llegamos inevitablemente a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ese líder del que no se puede ni siquiera decir su nombre, lo que hace es un planteamiento. Tengamos en cuenta que ese señor era austrohúngaro. Venía de ese ámbito, de ese catolicismo conservador, es decir, un tradicionalismo, no una tradición, un tradicionalismo. Y a su vez dentro de un ámbito protestante de la Alemania que en aquel momento, digamos, dominaba el elemento protestante y que es lo de menos el hecho de que fuese protestante, eso es lo de menos. La cuestión es que dominaba ese aspecto industrial, moderno. Por supuesto que los católicos también se dejaban querer por esto, faltaría más ese elemento moderno. Ya estamos pasada la crisis del 1929 y después de esa Gran Depresión, o durante esa Gran Depresión, digamos que aparece una nueva visión de una nueva fase de desarrollo de esas revoluciones industriales. De hecho, se produce una nueva revolución industrial, pensemos sin ir más lejos en la bomba atómica. 1945 ya está ahí la bomba atómica, o sea, para de manera resumida entender todo este proceso. Entonces, lo que tenemos es que la Primera Guerra Mundial entonces lleva hacia la Segunda Guerra Mundial, puesto que el problema sigue siendo el mismo. Ese señor, que en realidad era austrohúngaro, pero que consigue acceder al poder en Alemania, en lo que había sido el Imperio Alemán después del experimento de la República de Weimar, que eso ya daría para mucho hablar, ya lo hemos tratado también en otros vídeos. Una vez que esto ocurre, vuelve a aparecer la cuestión de la falta de recursos, la falta del espacio vital. Entonces vuelve otra vez el problema de base, el problema de fondo. En Rusia ya no estaba el zar, pero sí estaba la Unión Soviética, que continuaba en la figura de Stalin con la misma línea, es decir, una línea de legitimidad del poder, es decir, como
se entendía que Rusia tenía derecho. Estamos hablando siempre de eso. Estábamos hablando de Metternich, que se fundamentaba en la misma base, y vamos hablando paso a paso de nuevos momentos. Tengamos en cuenta que tras la Primera Guerra Mundial se funda la Sociedad de Naciones, que trataba de sustituir el sistema Metternich, solo que no solo en Europa, sino a nivel mundial. Nace truncada, puesto que Estados Unidos no entra, y todos sabemos cómo terminó la Sociedad de Naciones, un desastre. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Después de la Segunda Guerra Mundial nace la Organización de las Naciones Unidas, que pretendía solucionar el desastre de la Sociedad de Naciones. Esta vez sí que entra Estados Unidos, pero fíjense lo que tenemos hoy, lo acabamos de ver. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que otra vez volvemos sobre los mismos problemas que, por ejemplo, ahora estábamos analizando con la Europa de Metternich, el sistema Metternich. Volvemos otra vez al mismo problema. Tenemos un problema en el que dos de las partes es irrelevante si Trump va para aquí o va para allá. La cuestión es que hay dos bandos definidos en el mundo. Ahora ya no es solo Europa, pero otra vez Europa vuelve a estar ahí en la ecuación, ¿no? Como jugando un papel clave. Pero, insistimos, el problema de fondo es de legitimidad. Fíjense, lo que se trata de decir aquí es que Rusia no tiene legitimidad. Cuando sus diplomáticos expresan toda la línea diplomática, y atención, porque a la diplomacia no se le da importancia, y es muy importante. Esto es algo así como, por ejemplo, imagínense ustedes que son enjuiciados por algo, son encausados por algo, van ustedes a juicio, y imagínense que a ustedes se les dice que ustedes no pueden tener abogado. En la acusación sí, el fiscal o lo que sea, pero ustedes no. Imagínense. O que sí pueden tenerlo, pero se rechaza todo lo que diga su abogado. Es decir, esto es lo que no puede ser, y lo estamos viendo. Estamos tratando de llamar la atención acerca de que esto que se está haciendo es fabricar el consenso para ir a la guerra contra Rusia sin tener en consideración que no se está haciendo la labor diplomática que debería hacerse y que evitaría dicha guerra. Se busca dicha guerra porque se sigue buscando eliminar a los competidores sobre la legitimación del poder. Y se está haciendo utilizando los trucos de la sugestión, control del discurso y consenso. Fíjense que mientras todo esto ocurre en la ONU, esta es una simple noticia sin más, hay muchas. Esta noticia, ahí lo tienen, de La Razón, tampoco precisamente prorrusos. Está Europa, se preguntan, más cerca de tener ejército, y atención, Álvarez, el ministro de Exteriores español, urge a crear una capacidad de despliegue rápido ante el abandono de Trump. Es decir, se usa cualquier excusa para ir por la línea que se estaba buscando en primer término, la guerra contra Rusia. Y es una guerra de eliminación. Es decir, Rusia no tiene derecho. Esto se ve claramente en este evento importantísimo que acaba de ocurrir hoy. Se ha votado en contra y se ha condenado a Rusia. Se ha votado en contra de la resolución del conflicto ucraniano que planteaba el señor Trump. No se quiere resolver el conflicto ucraniano, lo que se quiere es condenar a Rusia. Lo que se quiere es condenar a Rusia. Obviamente, esto no es conducente a un entendimiento. Es decir, se quita de la ecuación la diplomacia, lo mismo que a ustedes se les quitaría a su abogado o no se tendría en consideración nada de lo que dijese su abogado. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces se alega que no, es que Rusia invadió, etcétera, etcétera. Sí, pero hay que escuchar a su abogado. Hay que escuchar a su abogado. Aquí ya hemos hablado de Kennan, ya hemos hablado de cómo efectivamente sí, la OTAN se ha expandido hacia el este. La verdad es que esto es una perogrullada asombrosa que haya que estar diciéndola constantemente. Sí tenemos el no ultimátum de Rusia en 2021. Los rusos no paran de traer esto a colación, pero no se les escucha, no se les quiere escuchar, se les quiere condenar de antemano. Aquí lo que se está haciendo es forzar una guerra, señores. Entonces no vengan ustedes con que, ay no, es que no va a haber guerra porque no hay equipamiento, etc. Al señor Álvarez le da igual. Capacidad de despliegue rápido. Esto recuerda a la guerra en Sudán, las fuerzas de acción rápida.
que por cierto están siendo barridas por el ejército sudanés, pero ahí están, sembrando el caos todo lo que puedan. Entonces parece ser que el señor Álvarez tuvo una iluminación, una capacidad de despliegue rápido. Fíjense que esto es el viejo Blitzkrieg. Es decir, estamos siempre con lo mismo. ¿Qué es lo que hizo Napoleón? El Blitzkrieg de la época. ¿Qué es lo que hizo esa persona que no puede ni ser mencionada? El Blitzkrieg, propiamente dicho, la guerra relámpago. Guerra con capacidad de despliegue rápido. Es asombroso que se esté diciendo esto, pero se está diciendo, se está diciendo. Entonces, ojo, porque lo que se está consensuando es la guerra. No se está escuchando a los rusos, no se les está escuchando. Y se está buscando una confrontación, a como dé lugar. Entonces, si tienen en cuenta todo vean los anteriores vídeos y vayan cotejando por ustedes mismos. Pero aquí hay una línea nítida, clarísima. Esto es un viejo conflicto y quiere ser continuado. Y se quiere que usted lo consensúe, Se busca que usted acepte. Porque este sistema, el sistema actual que hay en el mundo, el sistema moderno, la civilización moderna, como se llama a sí misma, funciona en base a consenso. No se equivoque, funciona en base a consenso. Entonces, usted puede pensar que la responsabilidad es de Kaja Kallas, von der Leyen y toda esta gente. Usted se equivoca. Ellos no funcionan sobre esa base. Ellos funcionan sobre la base de que el pueblo europeo ha consensuado. ¿Qué ha ocurrido ayer en Alemania? La victoria de Merz, ¿no? Y todos ustedes dirán, bueno, pues entonces Merz es responsable. Olvídenlo. El pueblo alemán es responsable. El pueblo alemán ha consensuado. Entonces tengan cuidado, porque todo esto, ustedes pueden pensar que esto no va con ustedes, que esto da igual, se equivocan por completo. Esto va a ir hasta las últimas consecuencias. Insistimos, esto de la acción rápida o despliegue rápido o tonterías así, es lo que dijimos en el vídeo anterior. Infantería, les da igual que no haya equipamiento. Mandan infantería y ya está. Les da igual que esa infantería vayan ahí a morir como carne de cañón. Es irrelevante. La cuestión es si hay consenso. Porque entonces hay más mecanismos. Estamos viviendo los tiempos de la guerra híbrida, asimétrica, dentro de un contexto de guerra cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces va a ser todo tipo de presiones a nivel económico, social, político, cultural. Todo vale, todo vale, todo vale. Y se está consensuando, se está buscando su consentimiento, el consentimiento de usted. Así es como es la Tercera Guerra Mundial. Porque esto, ya lo ven, está yendo por donde está yendo. Entonces, si teníamos el fracaso de la Sociedad de Naciones, ahora tenemos el fracaso de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué hayan condenado a Rusia? No, sino por la forma en la que lo hacen. Es decir, la cuestión no es si se condena o se deja de condenar a Rusia. La cuestión es cómo se hace dicha condena. ¿Se tiene en consideración lo que los rusos están alegando? No, no se tiene en consideración. Entonces, estamos hablando de una potencia nuclear. Estamos hablando de que estamos empujando a una potencia que tiene la suficiente fuerza como para desatar una gran guerra, una conflagración que no nos podemos ni imaginar, y la estamos empujando, la estamos acorralando y no estamos escuchando lo que tiene que decir. No estamos escuchando lo que tiene que decir, no estamos teniendo en consideración a sus diplomáticos. Hemos tenido este giro de la administración Trump. En realidad, el giro de la administración Trump, el hecho de que se produjese, no hay que ser tan ingenuos. Era simplemente para poder solucionar el desastre bélico y, de hecho, han maniobrado muy bien. Han reconocido la derrota estratégica, pero al mismo tiempo siguen armándose y siguen maniobrando. Hemos tenido, de hecho, esas imágenes espectaculares de un B-52 supuestamente cargado con bombas nucleares, volando por los cielos de Estonia, a unos pocos kilómetros de San Petersburgo. Pero no queremos prestar atención, lo hemos puesto en el canal. Las imágenes son espectaculares. Es decir, es un mensaje alto y claro. La tensión es la máxima que es posible. Estados Unidos ha tenido que maniobrar con un cambio de administración para poder seguir en la misma línea. Entonces ahora le dirán a ustedes que no, pero es que Estados Unidos votó en contra porque y esto y la resolución y lo otro. Estados Unidos sigue jugando el mismo juego. Es decir, es irrelevante si Trump dice esto o dice lo otro. Ha recibido a Macron y a Starmer.
Él, que por ejemplo dice Macron y Starmer no hicieron nada durante estos 3 años, bueno, pues el señor Trump no está haciendo nada al recibir a Macron y a Starmer. No debería ni siquiera haberles recibido, pero sí los recibe, ¿verdad? Entonces, no se trata de decir, ay, entonces Macron y Starmer no se les va a escuchar, no van a tener abogado o algo así por el estilo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que son precisamente Macron y Starmer y el establishment europeo los que quieren evitar que haya ningún abogado. Es decir, no se busca un juicio justo, no se busca que la Organización de las Naciones Unidas cumpla la función para la que fue fundada, no se busca eso, sino que se busca que sirva como un órgano de implementación del proyecto moderno. Eso es lo que se busca. Un proyecto liderado precisamente tanto por la Unión Europea como por Reino Unido, como por Estados Unidos, dentro de un contexto que viene de muy lejos, que viene, como hemos estado viendo en estos últimos vídeos, desde tiempos de hace siglos. Desde hace siglos viene todo este proceso. Es un proceso coherente, que va paso a paso, que supera la vida de una persona, pero que en realidad es coherente. Si las personas simplemente viviesen, en vez de vivir, perdón, unos 80 años viviesen 500 o 600 años, pues entonces verían cómo esto ocurre de una manera perfectamente coordinada. Ya ven, por ejemplo, 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y parece que haya pasado así de rápido. Volvemos a estar en la situación análoga, digamos, estamos en una situación análoga a lo que fue aquello. Si teníamos a Churchill, por ejemplo, reeditando de nuevo la enemistad con la Unión Soviética, o con lo que había sido antes Rusia, o con lo que ahora vuelve a ser Rusia, lo que tenemos ahora es otra vez más de lo mismo. Entonces hay diferentes cambios, cambios que despistan, cambios que hacen que, digamos, que el que solo sigue un tramo corto de tiempo toda esta historia, pues entonces puede confundirse, puede pensar que está pasando otra cosa. Pero si uno abre el rango y ve siglos de historia, pues entonces comprende fácilmente que aquí hay una coherencia absoluta dentro de todo lo que es este proyecto o proceso moderno. Entonces, para concluir, diremos que el Reino Unido, concretamente, lleva, digamos, la voz cantante dentro de las diferentes fuerzas que permanecen en lucha desde hace siglos en Europa. Entonces, digamos que debido a su insularidad, debido a su proyección hacia Estados Unidos, su influencia sobre Estados Unidos, tanto hacia un lado como hacia el otro, tanto de Reino Unido hacia Estados Unidos como de Estados Unidos hacia Reino Unido. Digamos que ahí hay una serie de dinámicas, por así decir, de dinámicas que lo que hacen es catalizar toda la fuerza del conflicto para eliminar a jugadores dentro de esta competencia. Los rusos, si nos fijamos en su diplomacia, veremos que han llevado una línea, y por eso recordábamos aquí el discurso de Putin en 2007 en Múnich, precisamente, han llevado una línea en la que lo que han querido es terminar con esta confrontación. Lo que han exigido, lo que han pedido, más bien, al principio lo pidieron, después lo exigieron, es que se garantizase su propia seguridad y que los demás, si quisiesen, continuasen con la lucha, debido a que Rusia puede perfectamente subsistir sin necesidad de meterse en ese lío. Es decir, no es el caso de la Alemania de Segunda Guerra Mundial con su espacio vital y todo esto. Rusia no necesita nada de esto. Entonces ahí, digamos que está la perfidia del asunto. Los que sí necesitan son los que no quieren quitar, digamos, el factor ruso de la ecuación, porque Rusia tiene muchos recursos absolutamente claves para conseguir ese dominio mundial, esa uniformización del globo bajo un solo poder. Esta es la cuestión. Entonces, todo esto converge en Tierra Santa, converge en Israel, dentro de ese conflicto con el mundo islámico, etcétera, etcétera. Y ojo, en la cuestión contratradicional, porque al final, si vamos hacia atrás lo suficiente, como hemos hecho en todos estos vídeos, con lo que nos encontramos es con la cristiandad. Y la cristiandad era una civilización tradicional. Y esto que tenemos actualmente, esto que estamos teniendo actualmente,
es un proyecto contratradicional, es decir, quiere hacer lo opuesto de lo que era la tradición. Entonces, Rusia, China, Irán, por eso hacen llamada a la multipolaridad, porque ellos no están dispuestos a ir tan lejos. Están dispuestos a los aspectos técnicos de la modernidad sin problema, a los avances en esto, en lo otro, la ciencia moderna, todo lo que ustedes quieran, pero no están dispuestos al elemento político de la ecuación. Un elemento que es político sí, pero que deriva hacia lo religioso, incluso hacia lo esotérico. No tenemos tiempo para tratar todas estas cuestiones, esperemos en otros vídeos ir paso a paso, digamos, poniendo piezas en este tremendo puzzle. Pero, insistimos, esto es una llamada de atención para que no se dejen llevar por toda esta tendencia que está muy bien elaborada y que busca consensuar una nueva barbaridad. Es decir, se trata de eliminar a Rusia de la ecuación y poder disponer de sus recursos para poder continuar con el mismo plan. Entonces, se podría subyugar también a China y al mundo islámico y se conseguiría esa uniformización global total, porque no es solo dominarles mediante el dólar o mediante las bases militares en todo el mundo, no es suficiente. Se quiere una aniquilación, como por lo demás han dicho tanto los islámicos, más concretamente Irán, o por ejemplo, ahora que le han hecho el funeral al fallecido Nasrallah, él lo decía de forma explícita, decía que lo que se buscaba era eliminar los valores tradicionales. Los valores tradicionales. Eso es exactamente lo que se busca. No se quiere que reste nada que sea tradicional, nada que haga llamada a esa tradición, a esas civilizaciones o incluso a la propia homogeneidad étnica. Ni siquiera eso se admite. No se admite nada de eso porque debe necesariamente ocurrir esa transformación final. Entonces, esta es la deriva política y, como ven, está yendo por esa vía. Insistimos, esta noticia es gravísima, veremos qué es lo que ocurre, pero esta condena sobre Rusia, obviamente, va en la línea de lo que llevamos diciendo en este canal. Van a ir a la guerra con Rusia y no van a dejar ninguna otra opción que la guerra con Rusia. La guerra con Rusia ya ha empezado, lo que quieren es continuarla hasta dejar exhausto al ejército ruso, eso es lo que ellos creen. Creen que pueden conseguirlo no solo por la vía militar, digamos que la vía militar simplemente sería aguantar el frente, aguantar la línea del frente, lo cual se puede hacer simplemente arrojando infantería y más infantería. Es brutal, pero es así, esto es lo que tenemos. Mientras se van solucionando de aquella manera los problemas tanto logísticos como de producción industrial, etcétera, etcétera, es lo que están diciendo. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos, miren las noticias, hay mucha información. Por ejemplo, aquí traemos una, pero hay tantas que es ya imposible siquiera hacer un repaso de todas las noticias que están surgiendo. Eso es la gran idea que tienen, esa es la gran cosa que quieren. No quieren desperdiciar la oportunidad de deshacerse de Rusia ahora. Así es como ven las cosas. Creen que si consiguen deshacerse de Rusia ahora van a poder extorsionar a China y podría ocurrir la gran cosa. Por eso ponen tanto énfasis en lo que está ocurriendo en Israel. Por eso ocurrió todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos meses. Porque la gran idea es centralizar esa legitimidad europea de la que estamos hablando, de la que venimos hablando, centralizarla en Jerusalén, en Tierra Santa, para darle esa pátina de legitimidad sobre una base contratradicional. Obviamente tradicional no puede ser, obviamente no. Pero la idea es hacer como que es tradicional, como que es lo de siempre, como que es volver a los tiempos primordiales, volver al inicio idílico de la presencia del ser humano sobre la Tierra y pretenden hacerlo sobre esta base, de forma política. Lo están haciendo, no es que pretendan, es que lo están haciendo. ¿Cómo si no se explicarían semejantes disparates? ¿Cómo si no se explicarían los disparates demenciales que están ocurriendo en estos últimos meses y que, bueno, desde la llegada de Donald Trump al poder, digamos que se ha disparado exponencialmente la cantidad de información y la cantidad de confusión, claro, porque se busca, muy a propósito, la confusión en todo esto. En fin, esperemos que esto haya arrojado un poquito de luz. Continuaremos en la medida de lo posible desentrañando todo este galimatías para
en la medida de lo posible, insistimos, a ver si es que es posible, podemos evitar el gran desastre que se prepara, porque se está buscando decididamente un gran desastre. Eso es lo realmente terrible de todo esto. Esta cuestión en la ONU podría haberse evitado si simplemente se practicase la auténtica diplomacia. Sería cuestión de escuchar a los rusos y se les podría presionar, sí, se les podría presionar, pero dentro de un respeto a los principios soberanos de la propia ONU. De hecho, los rusos no pararon de apelar a la ONU, pero lo que han hecho con esta jugada es utilizar precisamente esa organización para darle la vuelta a la cuestión, y así poder anular los argumentos diplomáticos rusos. No hay ningún interés en escucharles. Es irrelevante si usted simpatiza o le es antipática Rusia. Esa no es la cuestión. En cualquier juicio no se trata de si nos resulta simpático o antipático el acusado. Se trata de que tenga un juicio justo. Porque usted no sabe si es culpable. A lo mejor es inocente. Y si usted no le hace un juicio justo, entonces estaría usted condenando a un inocente. Pero en cualquier caso, sea como sea, es ya un gran problema plantear las cosas de este modo. Plantear las cosas como a priori, no atendiendo a los derechos legítimos de una de las partes. No se ha querido escuchar a Rusia en ningún momento, ni antes de la guerra, ni mucho menos después de ella. No se quiere escuchar la posición rusa en todo esto. Convendría recordar las palabras de Kennan. No se recuerdan lo suficiente. Él lo dijo con claridad. Al expandir la OTAN hacia el este, lo que se va a hacer es despertar el nacionalismo ruso, los rusos van a reaccionar y en el futuro tendremos un gran problema, un gran problema, porque volverán los viejos fantasmas de siempre. Eso es exactamente lo que ha pasado. Exactamente eso. Aún se está a tiempo, cada vez queda menos tiempo, pero aún se está a tiempo de ver esto con sensatez y cordura. Los rusos están tratando de plantear las cosas diplomáticamente. En algún momento eso se va a acabar y entonces ya no habrá tiempo de nada. Así que, por favor, compartan esta información, traten de difundir ustedes mismos este tipo de pensamiento, que es un pensamiento de simple responsabilidad acerca de una cuestión política, la cual está siendo derivada precisamente al consenso tácito. A ellos les da igual. Es como que si la gente no se queja, pues entonces están de acuerdo, sobre la base histórica de la lucha de poder, implementar la vieja idea. La vieja idea que no es ni de izquierdas ni de derechas, puesto que la vieja idea estaba en las derechas conservadoras tradicionalistas de Luis XIV, pero también estaba en las izquierdas de la Revolución Francesa. Y es ese totalitarismo, esa obsesión por dominar todo el orbe, a toda la humanidad y transformarla, le guste o no, quiera o no. Sin atender, es decir, sin darle la posibilidad a los diferentes pueblos de tener abogado para entendernos. No insistimos más. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Llevamos aquí, como ven, un esfuerzo considerable. Esperemos que despierte alguna... algo, lo que sea. Algo que quizá, al menos parcialmente, puede evitar el tremendo desastre que se viene ya sobre nuestras cabezas. Nos vemos en la próxima. Permaneceremos atentos a lo que venga. Un saludo.